Buenas tardes a todos y bienvenidos al 2021. Bienvenidos a Espacio Intercam en su edición 2021. Llevamos ya algún tiempo sin platicar con ustedes, sin vernos, y yo creo que ha habido muchos eventos recientes que están haciendo que esto se ponga interesante. Vamos a tener el día de hoy acompañándonos después de un rato que la teníamos escondida haciendo análisis, a Alejandra Marcos, que muchos de ustedes ya la conocen. Para los que no la conozcan, voy a hacer un breve resumen de su historia profesional. Alejandra es licenciada de Administración de Empresas por parte de la Universidad de Anáhuac y complementó su educación en la Universidad de Harvard con cursos especializados acerca de los mercados financieros. Actualmente, y orgullosamente para nosotros, para mí, es la directora de análisis y estrategia de Intercam Grupo Financiero, cubriendo tanto a Intercam Banco como a Intercam Casa de Bolsa. Participa activamente en diversos foros de opinión, como el financiero Bloomberg, Gin TV y en la edición impresa del financiero a través de una columna de opinión. Ha impartido conferencias en diversos foros sobre las perspectivas de la economía mundial y de México. Alejandra siempre es muy estudiosa de los mercados, siempre es muy objetiva, siempre es muy técnica y ahora nos va a dar la visión analítica de lo que está pasando en el mundo, en los Estados Unidos, en México y qué podemos esperar del futuro cercano. Como Alejandra es muy técnica, le pedimos también a Álvaro Garza, que nos acompaña, que es el director de gestión de portafolios para el grupo, y básicamente lo que hace él es armar paquetes de inversión real para clientes reales y le da seguimiento a estas estrategias de inversión con utilidades o pérdidas de a de veras. Entonces, en este ejercicio del día de hoy, así como Alejandra va a ser la técnica, Álvaro va a ser el rudo o va a ser el práctico, el que realmente va y compra y vende lo que Alejandra dice, y a veces, como le hace uno en las inversiones, actuando un poco por sentimiento, por instinto, por feeling, pues también toma sus decisiones de inversión. Álvaro, además de ser un buen amigo de hace muchos años, cuenta con más de 37 años de experiencia en el medio financiero. Yo creo que toda su vida se ha dedicado al manejo de portafolios de inversión, tanto nacional como extranjera, y ha manejado en distintas instituciones el área de sociedades de inversión y actualmente maneja el área de gestión de activos de Intercam Casa de Bolsa. Eh, Les doy a los dos la bienvenida. Vamos a tratar de hacer de este ejercicio que sea medio interactivo. Entonces, si de repente te interrumpimos, Alejandra, Álvaro y yo, para dar alguna opinión, no te sientas con nosotros. Y nuevamente aquí les presento a la técnica, al práctico, y yo voy a actuar de instintos. Estamos en un momento súper interesante. Ayer tomó posesión Biden con un cambio esperado dramático de la política y de la operación del país de Estados Unidos. Y obviamente eso nos va a impactar de manera importante y estoy seguro que Alejandra nos va a platicar un poco de esto. Agradezco nuevamente la presencia de todos en el espacio Intercam. Bienvenidos y Alejandra, te paso el micrófono. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias por unirse a este primer webinar de Espacio Intercam. Y primero que nada, déjenme decirles que les deseo un muy feliz año, que sea un año lleno de mucha salud para ustedes y para sus familias y, por supuesto, un año de muy buenos rendimientos. Entonces, déjenme empezar a platicarles. Si el año pasado alguien nos hubiera dicho cómo nos imaginábamos el 2020, yo creo que nadie en esta vida
se hubiera siquiera imaginado lo que presenciamos. El año pasado vivimos una pandemia que no se había visto desde 1918. Tuvimos la recesión económica más grande de los últimos 100 años. Tuvimos los niveles muy elevados de desempleo en Estados Unidos y en el mundo. Y es un año, o fue un año, que sin duda va a marcar la diferencia para las siguientes décadas. Ahí les pongo los pronósticos del PIB esperados del 2020, en donde la única economía de todo el mundo que va a crecer es China. Y en contraste tenemos que todos los mercados, en general los mercados que son considerados de riesgo, los de renta variable, tuvieron unos resultados brutales, unos rendimientos que no habíamos visto. Por ejemplo, el sector tecnológico en Estados Unidos, 43%, el oro, 25%, la bolsa por excelencia americana, 16%, el S&P. Y en el caso de México, sí tuvimos un rendimiento apenas del 1.2%, pero si nos fijamos de ese rendimiento de noviembre a la fecha, es más del 24%. Este año, sin duda, va a ser muy diferente en términos económicos. ¿Dónde estamos hoy parados? Hoy estamos parados en un brote muchísimo más agresivo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Desafortunadamente, faltan muy pocos días para alcanzar casi los 100 millones de casos de COVID a nivel mundial, pero este año va a ser de recuperación, este año va a ser de crecimiento. Lo único que necesitamos y el factor que va a ser clave, toral, el medular para ver una recuperación y un crecimiento son las vacunas. A final de cuentas, la velocidad de las campañas de distribución, el acceso a grandes dosis a la población van a ser este camino a la inmunidad y este camino al crecimiento. Se han aprobado hasta la fecha 8 vacunas, hay 2 vacunas que ya se están aplicando masivamente, hay muchas otras en espera de aprobación. En Estados Unidos, si bien es cierto que Biden trae un programa muy ambicioso de vacunación, sí va con cierto rezago. Se esperaba que en diciembre, por ejemplo, hubiera más de 20 millones de personas vacunadas. Hoy apenas vamos en 16.3 millones. Israel, que es el país que más va a la delantera, ha vacunado al 26% de la población. Y si me preguntan, oye Alejandra, ¿y cómo vamos en México? Desafortunadamente muy mal. En México apenas va entre el 0.3 y el 0.5% de la población vacunada. La clave aquí es que las economías que no han podido implementar estos estímulos fiscales y monetarios muy agresivos y las que tienen poco margen de maniobra, como en el caso de México, las vacunas es el factor clave para ver una recuperación constante en el 2021. ¿Qué se espera de los organismos internacionales? Todos yo creo que en general están esperando una recuperación de la economía entre el 4 y el 5%, tanto el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial. Hay unos más y hay otros menos. También hay mucha diferencia en sus estimaciones en cuanto a cómo se han venido publicando, pero en general va a ser un año de recuperación. Las economías avanzadas van a crecer entre el 3 y el 4%, las economías en desarrollo, las economías de emergentes entre el 5 y el 6%, y México probablemente va a crecer entre el 3 y el 4%. La clave aquí, por supuesto, es la continuación de estímulos fiscales y monetarios y que vamos a seguir viviendo el COVID en los próximos 6 y 9 meses. Pero a final de cuentas, todos los organismos se encuentran muy entusiasmados de estos programas de vacunación que, si bien van lentos, tienen una buena perspectiva hacia adelante. Este comienzo de año sin duda ha sido bien estrepitoso. Tuvimos el 5 de enero las elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia en Estados Unidos, en donde los demócratas ganaron la mayoría. Hoy se encuentra
el Senado de Estados Unidos plenamente dividido, 50 asientos de los demócratas, 50 asientos de los republicanos, pero el voto de calidad lo tiene Kamala Harris, que por cierto estamos sumamente entusiasmados porque es la primera mujer vicepresidenta en la economía más grande en términos económicos a nivel mundial. Lo que han reaccionado los mercados es que con esta victoria de los demócratas, si bien no es este carro completo, no es este blue wave, sí les gusta porque pareciera que todas las propuestas van a pasar muchísimo más rápido, pero sin duda hay un muy buen contrapeso porque cambios radicales, reformas importantes necesitan al menos 10 votos de los republicanos. Entonces, los mercados yo creo que a final de cuentas se encuentran muy entusiasmados de este cambio de política económica. El segundo evento también muy importante que tuvimos en semanas recientes es este impeachment de Trump. Para recordarles, este es el primer presidente, hoy expresidente de Estados Unidos, en enfrentar 2 juicios de destitución. ¿Por qué lo quieren destituir? ¿Por qué quieren seguir adelante en el juicio? Y es muy claro, Trump, nos guste o no nos guste, sigue teniendo una fortaleza tremenda en Estados Unidos. Si bien Biden ganó con una buena mayoría, Trump sigue siendo la mayor oposición por parte de los republicanos. Y en ese sentido me parecería que es importante tratar de disminuir el impacto que tenga Trump en los mercados, en la economía, entre la oposición. Y más adelante, por supuesto, de más plazo, estaría tratando el Partido Demócrata de inhabilitar a Trump para que se pueda reelegir en los próximos 4 años. Ayer tuvimos a Biden en un discurso de unidad, de democracia, muy entusiasmados los mercados. Yo creo que los primeros pasos de Biden han sido positivos, ya ha firmado muchísimas órdenes ejecutivas entre los que están nuevamente añadirse al Tratado de París, nuevamente al TPP, nuevamente a la Organización Mundial de la Salud, nuevamente tratar de bajar este signo de alarma para tratar de frenar la construcción del muro contra México. Trae un plan muy agresivo con respecto a las vacunas, quiere volver a implementar el Obamacare, que no es otra cosa más que una medicina, cobertura universal de salud para el 97% de la población en Estados Unidos, un programa que les decía de vacunación ambicioso en donde va a esperar vacunar 1 millón de personas por los próximos 100 días. Está destinando cerca de 400,000 millones, trae un plan de infraestructura, trae un plan de energías limpias y la perspectiva hacia adelante es de recuperación. Yo creo que Biden, si lo pudiera resumir en una palabra, es estímulos y más estímulos. Pero es importante decirles que a final de cuentas la recuperación va a ser muy diferenciada. China ya sacó su publicación del PIB de todo el 2020, va a ser la única economía, como les decía al principio, que va a crecer. De hecho, 2.3% durante el 2020. En el caso de Estados Unidos, la recuperación es muy vigorosa. En el cuarto trimestre traemos una expectativa de crecimiento de 7.5% trimestre contra trimestre. En el caso de Europa, pues han sido mucho más golpeados porque tenemos un primer trimestre con muchas medidas de movilidad, de restricción. Es muy probable que la economía de la eurozona en general sí tenga una contracción, pero que a final de cuentas veamos una muy fuerte recuperación, sobre todo en el tercer y en el cuarto trimestre. En el caso de México las cosas son bien diferentes, porque de acuerdo a los indicadores adelantados de actividad económica, señalan que la economía, por lo menos al mes de diciembre, se sigue contrayendo. Muy desafortunado porque tanto en manufacturas como en servicios todavía estamos muy por debajo del umbral de crecimiento. ¿Qué debemos esperar en el 2021 con respecto al entorno macroeconómico? Más estímulos monetarios y fiscales. Les decía hace rato, Biden trae una agenda bien agresiva de crecimiento, de estímulos. Tan solo se esperan, en el caso de Estados Unidos, un nuevo paquete fiscal por el orden de 1.9 billones de dólares, que es muchísimo, que en total sumarían con todos estos paquetes que se han venido implementando en el 2020, 6.2
billones de dólares, que es un poco más del 20% de la economía de Estados Unidos, un programa de infraestructura de 1.3 billones de dólares, un programa de energías limpias en los próximos 2 años de 2 billones de dólares, en fin, lo que quiere seguir haciendo Biden en el caso de Estados Unidos es echar toda la inyección de liquidez a través de políticas monetarias y fiscales sin precedentes para rescatar a la economía. Y si se fijan en la gráfica de la derecha, pues lo que vemos es que la reacción en los mercados es natural. Don't fight the Fed. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que iniciaron todos los bancos centrales alrededor del mundo, no nada más la Reserva Federal, sino el Banco Central Europeo y el resto de los importantes que han aventado estímulos monetarios sin precedentes, por eso vemos una trayectoria de alza muy ligada a estas hojas de balances, a estas inyecciones de liquidez en la economía de Estados Unidos y del mundo. En el caso de Europa tampoco se queda atrás. El paquete de estímulo que ya se está poniendo en marcha es por el orden de 750,000 millones de euros. Y déjenme darles un dato, y un dato que les va a abrir muchísimo los ojos. El año pasado, al cierre, había 18 billones de dólares de deuda que pagan rendimiento negativo. Esto es algo que no se había visto en la historia. Así de comprometidos están los gobiernos y los bancos centrales de rescatar a la economía de este tremendo hueco que ha causado la pandemia. ¿Qué esperamos para México? Yo creo que esto es algo que nos atañe a todos y qué tanto podríamos crecer. Acuérdense que el año pasado, pues ya se sabe bastante cierto que la economía cayó entre el 8.5 y el 9%, pero este año va a ser, les decía hace rato, de recuperación. Este año va a ser de crecimiento. ¿Qué tanto? Pues puede ser entre el 3.3 y el 3.8%, pero sin duda este pronóstico tiene muchas revisiones que pueden ser fungidas al alza. En otras palabras, yo creo que el riesgo que hoy estamos viendo para la economía mexicana es más al alza que a la baja. ¿Por qué? Porque va a depender de las campañas de vacunación. Si bien es cierto que el gobierno mexicano tiene un programa muy ambicioso, en la medida que realmente se ejecuten estas campañas de vacunación y sobre todo en Estados Unidos, que va a ser el motor de crecimiento de la economía mexicana, podríamos ver este crecimiento de la economía mexicana fácilmente superar el 4,5% en este año. En cuanto a la inflación, esperamos un ligero rebote, sobre todo por gasolinas y por esta apertura de la economía en 3.5%, las tasas claramente a la baja y este año va a ser de recuperación del consumo privado, básicamente por dos razones. Las remesas el año pasado alcanzaron máximos históricos. Este año no va a ser la excepción. Si se siguen poniendo en marcha estos estímulos fiscales por parte de Biden sin precedentes, sin duda vamos a tener un crecimiento importante. El pronóstico es entre 8 y 10%. Y además, el año pasado se perdieron más de 3.5 millones de empleos en México, más de 700,000 empleos que se perdieron en el 2020 y que este año con la apertura de la economía esperamos que se recuperen parte de ellos. Por lo menos estamos esperando una recuperación entre el empleo formal e informal de 2.5 millones de empleos. Sobre todo, en particular, el crecimiento que va a experimentar la economía mexicana va a venir por el lado de las exportaciones. La demanda externa va a ser el factor medular para ver crecer a la economía mexicana. Y déjenme darles un dato específico. En el caso de las exportaciones mexicanas, el 80% de nuestra producción va hacia Estados Unidos. Si Estados Unidos va a crecer probablemente entre el 4 y el 4,5% y vamos a ver un crecimiento de facto en la demanda agregada, pues es muy probable ver que nuestras exportaciones van a estar creciendo en el orden de doble dígito. Déjenme darles otro dato. El año pasado, el sector automotriz cayó cerca del 20%. Nosotros estamos esperando una recuperación de este sector en específico del 26%. ¿Por qué? Inventarios están en mínimos de hace muchísimos meses. Tenemos estímulos fiscales y tenemos una contención del gasto
que no habíamos visto durante muchos años y hoy la gente está dispuesta sin duda a gastar. Hoy ha cambiado muchísimo el paradigma de consumo en Estados Unidos. Por supuesto, hay sectores que se han transformado, hay sectores que se han beneficiado, por supuesto, de la pandemia, pero el sector automotriz y sobre todo el sector exportador, en el caso de la economía mexicana, sigue siendo uno de los motores de crecimiento que estamos esperando para el siguiente año. Les decía hace rato, estamos esperando una inflación que se ubique más o menos en 3.5%, no muy diferente del consenso, y básicamente vamos a ver ligeras presiones porque hasta la fecha vemos un aumento en el precio de las gasolinas y en general de los combustibles del 5%, y esta apertura de la economía que debería de darse en el caso de la economía mexicana entre el tercero y el cuarto trimestre, pues va a tener sin duda este tipo de presiones, este aumento generalizado de precios. ¿Qué va a hacer Banco de México con respecto a las tasas? Con una inflación que sigue una trayectoria de baja y que se encuentra dentro del objetivo de Banco de México. Pues para empezar hay que recordar que este año tenemos una junta de gobierno muchísimo más dovish, ¿qué quiere decir? Mucho más dispuesta a recortar las tasas. Como saben, el año pasado salió Javier Guzmán, un miembro que durante mucho tiempo estuvo votando a favor de no recortar las tasas. Hoy entra un nuevo miembro, la segunda mujer en el caso de la Junta de Gobierno de Banco de México, con un corte un poquito más de holgura o de laxitud monetaria. Entonces vamos a tener una política monetaria más expansionista o de mayor laxitud, una trayectoria de inflación que claramente puede irse a la baja hacia el 2022, y hay que tomar en cuenta que México sigue siendo de las pocas economías a nivel mundial que sigue pagando tasas reales positivas. Creo que dada la postura monetaria de la mayoría de las economías, no nada más desarrolladas, sino emergentes a nivel mundial, le da suficiente margen de maniobra a Banco de México para poner las tasas reales en cero o cerca de ellas. Entonces, me parece que el primer movimiento por parte del Banco de México va a ser en la Junta de febrero y que ahí va a recortar 25 puntos base la tasa, en la siguiente reunión de marzo otros 25, y habría que ver conforme nos acerquemos al periodo electoral qué tanta volatilidad hay y qué tanto margen de maniobra va a tener Banco de México. Pero de entrada, este año va a ser nuevamente de mayores recortes en cuanto a las tasas de referencia. Todo esto de expectativas positivas y de recuperación están en medio de un entorno macroeconómico todavía muy bueno. Al cierre de diciembre teníamos reservas internacionales en máximos históricos. Es algo muy positivo. El déficit en cuenta corriente, el año pasado vamos a haber cerrado con un superávit de 2.3, este año de 1.5, y esto no quiere decir otra cosa más que la economía mexicana no necesita de dólares para crecer. A diferencia de la gran mayoría de las economías desarrolladas, inclusive de ciertas emergentes, México tiene con una muy buena holgura financiera, porque resulta que todas las economías desarrolladas pusieron en marcha estímulos fiscales muy agresivos. Tenemos déficits en el orden del 20, del 12, del 10% en el caso de las economías desarrolladas, y en el caso de México todo lo contrario. Tenemos un superávit del 1.5. Con respecto a la deuda total del gobierno con respecto al PIB, también se encuentra en niveles manejables. A nivel mundial, este dato de deuda total contra la actividad económica rebasa el triple dígito. En Estados Unidos tenemos el 106%. Y sí, claro, nos gustaría ver programas fiscales en aras de apoyar a la economía de las empresas y de las familias, pero la actual administración ha privilegiado tener una férrea disciplina fiscal y esto tarde o temprano va a pagar.
Por otro lado, también tenemos que los valores en manos extranjeras, los valores gubernamentales en manos extranjeras, si bien tuvieron un descalabro importantísimo durante el año pasado, básicamente porque esta mayor aversión al riesgo trajo como consecuencia una salida de flujos de economías emergentes, pareciera que se ha estabilizado por completo. Y en los últimos meses ya no hemos presenciado esta fuga de capitales o esta salida de capitales en manos de extranjeros. Todo este panorama, ¿cuáles son los riesgos? Oye, Alejandra, ¿qué estás viendo? ¿Cómo se ven las cosas? ¿Todo lo que nos estás pintando se ve muy bien? Sí, sin duda, pero en el panorama, como siempre, hay varias cosas que hay que tratar de evaluar para tomar una decisión. La primera, y creo que es la más importante, es inflación. Ya vimos cómo hace un par de semanas, por ejemplo, el tipo de cambio de estar cotizando en niveles de 19.60, 19.70, superó los 20 pesos. Las tasas de largo plazo en Estados Unidos también se movieron de manera importante. Y es que la expectativa, a final de cuentas, es que si la economía de Estados Unidos realmente crece y estos estímulos fiscales y monetarios sin precedentes van a generar este crecimiento económico, sin duda va a venir acompañado tarde o temprano de una inflación. No sabemos a final de cuentas cómo se va a mover la Reserva Federal, porque ha dicho que va a ser tolerante a la hora de evaluar la inflación y que probablemente vamos a ver una inflación superando el 2% antes de que mueva las tasas. Pero sin duda la inflación hoy y este año va a ser un tema bien importante a la hora de tomar decisiones. La segunda, y me parece muy importante, brotes y vacunas. No nada más tenemos nuevos brotes, sino tampoco hay mucha incertidumbre si las vacunas van a funcionar contra nuevas cepas o no, qué tanto va a durar la inmunidad, si va a durar un año, 6 meses, si se va a tener que hacer una campaña de vacunación en el 2022. El reto logístico es enorme, las cadenas de frío que se tienen que implementar para aplicar estas vacunas son bien importantes. Yo creo que en la historia de la humanidad no habíamos visto los esfuerzos que hoy se están poniendo en marcha en toda la economía, en todos los países para poder vacunar tan pronto como a finales de este año a la gran mayoría de la población. Les decía hace rato, oye Alejandra, pero el programa de López Obrador trae un programa muy organizado en 5 etapas. Sí, la realidad es que hoy vamos muy, muy lejos. Déjenme darles la buena noticia. No nada más estamos esperando la de AstraZeneca, ya firmamos con la vacuna rusa, el Sputnik 5, ya firmamos también con una vacuna china, y entonces pareciera que el gobierno sí está preocupado, al menos por tener una campaña de vacunación que si bien va lento en estas primeras semanas, sí se puede lograr vacunar por lo menos para finales o principios del próximo año. También estamos viendo cambios bien importantes en todos los sectores. Hay unos sectores muy privilegiados, otros que no han sido tan resilientes con las vacunas, con el COVID, pero a final de cuentas estamos viendo cambios estructurales y este año nos vamos a enfrentar a sectores que se van a tener que transformar por completo para poder sobrevivir. Y más importante, en el caso de México, este año vamos a tener las elecciones intermedias. No nada más en el caso de México, vamos a tener elecciones bien importantes, Alemania, Japón, Chile, Perú, Ecuador, muchas economías en este 2021 van a llevar a cabo elecciones. En el caso específico de México, ¿qué son estas elecciones que tanto hablan? Para empezar, son las más importantes en la historia porque se van a elegir 500 cargos de elección popular, se van a renovar 15 gobernaturas y se va a renovar por completo la Cámara de Diputados. Hoy, como es la expectativa, es que, como es natural en este tipo de eventos y de circunstancias, es que vayamos a presenciar volatilidad e incertidumbre, sobre todo porque puede marcar un parteaguas bien importante de lo que pudiéramos esperar del resto de la administración hacia adelante. El escenario base, yo creo, es que Morena puede perder relativa fuerza dentro de la Cámara de Diputados, pero para reflejar esta mayor aprobación de López Obrador en las elecciones
federales hace 2 años, van a ganar al menos entre 8 y 10 gobernaturas. Por lo menos ese es el escenario base. Pero por supuesto, este va a ser el evento clave a suceder en México. Lo que pase después van a suscitar muchos escenarios. Yo creo que sí nos vamos a enfrentar a volatilidad y sí nos vamos a enfrentar a aversión al riesgo. Es posible ver desde este año una reforma fiscal, un planteamiento diferente. ¿Cuáles van a ser las principales directrices de esta reforma fiscal? Si pierde Morena relativa fuerza, ¿cuál va a ser el escenario? ¿Cómo van a reaccionar los mercados? Yo creo que esos son factores que sin duda van a estar incidiendo de una u otra manera, no nada más en los mercados, sino en general en el ámbito de los inversionistas, de la inversión de la clase empresarial. Con respecto al peso, yo creo que hemos visto un peso muy fortalecido, pero creo que es bien importante señalar la razón principal, y es que el peso se ha fortalecido porque lo que vemos es una debilidad generalizada del dólar. Estas políticas monetarias súper expansivas, esta política fiscal ultra laxa, lo que ha originado es que el dólar se debilite porque hay excedente de circulante de dólares a nivel mundial. Pero hay factores que van a incidir en la depreciación y en la apreciación del tipo de cambio. Con respecto a los factores que pueden hacer que el tipo de cambio pueda perder algo de valor, sin duda sigue siendo el COVID. Yo creo que mayores cierres, brotes descontrolados, pudiéramos ver menor apetito por activos de riesgos, incluido el peso, y este mayor apetito por activos considerados como safe havens. La segunda es la calificación crediticia. El año pasado ya veíamos que S&P y Fitch reiteraron las calificaciones de la deuda soberana de México. Falta Moody's, no lo ha hecho desde abril del año pasado. Yo creo que sí vamos a ver un recorte en la calificación por parte de Moody's, pero este año no vamos a ver una pérdida de grado de inversión, y sin duda esta es una muy buena noticia. Por supuesto que los riesgos para la calificación crediticia de México permanecen hacia adelante. Pemex sin duda es uno de ellos y muy importante, pero este temor de fuga tremenda de capitales creo que no va a suceder este año, por lo menos porque ya 2 calificadoras se pronunciaron, y mientras tengamos esta férrea disciplina fiscal, pues me parecería más difícil que ocurra de manera súbita. Políticas públicas disruptivas, ya vimos la iniciativa de la ley de reforma de Banco de México, el tema del outsourcing. Estas cuestiones, en la medida de que se concreten, sin duda pueden poner un interrogante muy importante en la inversión, pueden poner un interrogante muy importante, sobre todo en los inversionistas extranjeros. Ya les decía también, las elecciones intermedias pueden ser un evento de volatilidad. Con respecto a qué factores pueden hacer que sigamos viendo un peso muy fortalecido, toda esta aprobación de políticas monetarias y fiscales ultralaxas en Estados Unidos, que se apruebe este estímulo fiscal, creo que de entrada puede seguir manteniendo al dólar al menos en estos niveles, este apetito por activos de riesgos y una parte muy importante, el mercado de dólares en México. Tenemos un superávit en cuenta corriente, exportamos más de lo que importamos. Eso genera un excedente de dólares en la economía que, dada el crecimiento tan modesto del mercado interno, no se necesitan, y hay esos dólares que a final de cuentas sobran. Eso es algo que es muy probable que siga ocurriendo al menos este año. ¿En qué invertir? Tenemos un panorama de recuperación, modesta sin duda, pero de recuperación. Tenemos un panorama de condiciones financieras y monetarias ultra laxas. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estamos optimistas? Y la realidad es que sí, yo creo que nos mantenemos bastante optimistas con respecto a los activos considerados de riesgo, el peso y las bolsas de valores. Y les voy a decir por qué. Uno, estamos en la primera fase del ciclo económico expansivo. La recesión ya quedó atrás. Tenemos que recuperar el crecimiento económico potencial de largo plazo. Y esto no me refiero a México, me refiero al mundo y en particular en Estados Unidos. Hay excedente de liquidez.
se mantienen todas las condiciones financieras muy acomodaticias. Los inversionistas tienen que buscar rendimientos en vista de que las tasas están en cero o en terreno negativo, algo tienen que ofrecerle a sus clientes. Y este excedente de liquidez va a parar precisamente a los activos considerados de riesgos. También me parece que va a continuar el apoyo por parte del gobierno. Ya vimos cómo Trump, cómo Biden sigue tratando de apuntalar a la economía de Estados Unidos. Yo creo que el programa más ambicioso de Biden este año es estímulos y más estímulos. Lo mismo sucede para la eurozona y en mi opinión creo que las vacunas van a ser el camino a la inmunidad y este camino a la inmunidad viene muy de la mano de la recuperación económica. ¿Qué estamos esperando con respecto a Estados Unidos? Y muy rápido, hoy la bolsa de Estados Unidos, la americana, el S&P, está muy cerca, pues, cerquitita de máximos históricos, pero este año sí va a ser de crecimiento. De hecho, la expectativa en utilidades es de cerca del 24%. El múltiplo, y hay quien pueda objetar, ay, pero están muy caras las valuaciones y vale la pena invertir en estos niveles. Yo creo que sí, el múltiplo está pagando un premio contra el promedio de los últimos años, pero ante un entorno económico de recuperación, de inyecciones de liquidez y de tasas negativas, creo que es más que justificable. Entonces, desde nuestra perspectiva, probablemente con un crecimiento entre el 20 y el 24% en cuanto a las utilidades de las empresas y un nivel de evaluación en estos términos, podríamos ver fácilmente al S&P alcanzar 4,400 puntos para final del año. Y en el caso de México, pues sigue habiendo este apetito por activos emergentes en búsqueda de buenos rendimientos. Las valuaciones de las bolsas de mercados emergentes en general siguen estando en niveles inferiores a los promedios de los últimos 5 años. Vamos a ver crecimientos en utilidades. Para darles un dato, el año pasado tanto FEMSA como Walmart pagaron cifras multimillonarias para ponerse al corriente o pagar estos impuestos extraordinarios que este año ya no lo vamos a ver. Tenemos bases comparativas bien bajas. Tenemos empresas, sí, de clase mundial, empresas que tienen muchas operaciones en el exterior y que fácilmente pueden tener un camino a la recuperación. Estamos esperando un nivel para el índice de cerca de 50,000 puntos, 49,240, pero este escenario mucho va a depender de las elecciones. Creo que de aquí a la primera mitad pudiéramos ver que el rally se extienda un poco más, pero adelante todo va a depender de qué va a pasar con las elecciones. Y ahora sí, para la parte que todo mundo quiere saber, esta que todo mundo en estos momentos nos tiene reunido, quiero preguntarle a Álvaro. Álvaro, que es nuestro asset manager, que tiene toda la experiencia del mundo, que lleva, pues ya lo decía Eduardo, 37 años en los mercados, que nos platique un poco, Álvaro, ¿cómo ves las cosas y cuáles son tus mejores ideas de inversión? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes, Ali. Yo partiría del primer punto de las tasas de interés en México. Los últimos 3 años, 4 años, habíamos tenido tasas entre el 6 y 8% que se habían estado subiendo de un 3 que habíamos tenido en el 2013, 2014, y últimamente se bajaron fuerte al 4,25 están actualmente, y coincido contigo en un punto nada más que yo creo que sí las van a bajar al 3,5%. Entonces, invertir en mercado de dinero se va a volver un costo, nos va a costar dinero. ¿Por qué? Porque si me va a pagar la tasa del 3,5 y yo voy a tener que pagar impuestos o me van a retener impuestos por el punto 97, voy a acabar ganando un 2,5. La inflación estimada por todos los analistas, corrígeme Alejandra, es el 3,5%. Entonces pierdo dinero, voy a tener una tasa real negativa. Partiendo de esta base, sí tenemos que reconformar o rebalancear los portafolios que teníamos anteriormente. Y lo que haríamos nosotros es buscar o a través de riesgo bursátil o a través tal vez del tipo de cambio. Y el tipo de cambio no agarrarlo o no invertirlo como un refugio, sino como un instrumento de inversión.
Nosotros estos precios de 19.60, 19.70 que estamos actualmente, nos gustan para hacer posiciones y que al final de cuentas vamos a poder hacer una mejor tasa que la que nos pagan nuestros CETES o nuestros bonos en México. Nosotros pensamos que si compramos a 19.60, que está actualmente 19.70, y podemos vender en un año al 21.5, nos va a pagar cerca de un 9% el tipo de cambio. No lo vería, insisto, como esa parte como refugio, sino como instrumento de inversión. Sería para comprar y vender. Y ganaría yo, a final de cuentas, un 8% con los impuestos que tendría que pagar, más del doble de lo que me paga la tasa de interés actual. ¿Sí? Sí, es correcto, Álvaro. Entonces, en ese sentido, habría que ver que el tipo de cambio no nada más es un instrumento de refugio, sino que bien puede fungir a manera de tasa de interés, porque si estamos previendo volatilidad en el tipo de cambio en las elecciones, que es probable que se dé porque este tipo de eventos generalmente traen consigo esta volatilidad, pues podríamos salir con un rendimiento, pues a lo mejor de 1 o 1,5 veces las tasas de interés. Exactamente. Y hay instrumentos en México para poder hacer eso. Por ejemplo, hay un instrumento, el Dollar Track, que cae muy bien también, que lo puedes comprar en México. Y si no, se puede comprar también a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, a través de ETFs que hay, que te reflejan exactamente el movimiento del tipo de cambio. Hay varios instrumentos, uno de ellos es el SHV también, y el Dollar Track en México, ¿no? El tema es que tenemos que buscar alternativas de inversión para poder ganar esas tasas reales negativas que vamos a tener. No quiere decir que tengamos que salir de toda la parte de mercado de dinero a comprar dólares para tradearlos, ¿no? No, sería más bien buscar buenos precios, que yo creo que actualmente el peso es el dólar más bien es un precio razonable. No lo voy a poner como que está regalado, sino que es un precio bastante razonable como para poder invertir, porque aparte me voy a ir yo a una tasa del 0% en dólares. O sea, voy a cambiar una tasa del 2,5 en México por una tasa, yo estoy buscando pues, al menos un 8, 7, 10% y lo vendería y haría una tasa en pesos a final de cuentas del 8 o 9%. Entonces y ya partiendo de esa base de un dólar razonable, porque sí vemos el precio del dólar bastante razonable a estos niveles, tenemos la parte de ETFs internacionales, que lo podemos comprar a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. ¿Qué haríamos ahí? O sea, ¿qué es lo que más nos gusta ahorita? Principalmente nos gustan los mercados emergentes, nos gusta, dentro de los mercados emergentes, hay ETFs, pero hay uno en específico, que es el EEM, que te refleja el mayor porcentaje son países asiáticos, las mejores empresas de países asiáticos, pero también está Brasil y también está Rusia y también hay otros países, ¿no? El país de los emergentes que más nos gusta, que nosotros apuntalaríamos esos de los emergentes, sería con China. China le vemos crecimiento fuerte para este año y para los próximos años, y creemos que puede seguir dando, independientemente que fue de los mercados bursátiles que más dieron en el 2020, también pensamos que van a seguir dando. Entonces nos gusta emergentes, nos gusta China, nos gusta Europa, pero Europa nos gusta más que nada, no tanto por el crecimiento que puedan tener, que sí lo pensamos que lo vayan a tener para finales de año, pero nos gusta porque está muy rezagadas. Las bolsas europeas están muy rezagadas. Nos gustaría apuntalar, o sea, podemos comprar ETFs de Europa, de toda Europa, y yo a título personal lo apuntalaríamos con el ETF del país, de países como España, Italia, que están en el suelo. La verdad es que han estado muy rezagados, están a mitad de precio de sus máximos que llegaron a valer hace muchos años. Creemos que tienen potencial. Oye, Álvaro, momento... perdón que te interrumpa, pero en ese sentido, que sí, Europa está rezagada contra su valuación, ¿no crees que este rezago o este descuento
bien es justificado porque pues de las economías desarrolladas es la que menos va a crecer, es la que más se va a golpear por lo menos en este trimestre y que la recuperación va a ser mucho más lenta que, por ejemplo, la de Estados Unidos. ¿No pensarías que este descuento de una u otra manera es justificado? Es que la inversión a final de cuentas, Ale, no es a 3 meses o 6 meses. Estás buscando de un año para arriba, tal vez 1 o 2 años. O sea, y estás buscando rendimientos de 30, 40 y 50%, que para 3 meses, la verdad es que no es nada sentarte en un papel con tasas tan bajas como las que tenemos a nivel mundial y en México como las vamos a tener. Tu costo de oportunidad ha bajado considerablemente. Entonces, lo que vemos es como inversiones direccionales de mediano y largo plazo, pero vas a quedarte ahí un buen tiempo y creemos que tienen un potencial muy grande para que te den un retorno bastante atractivo. Ese es principalmente, sí le metería yo a Italia y a España. Sí, entiendo tu punto, pero yo creo que hay que adelantarse. El Banco Central Europeo sigue inyectando dinero a la economía, todas las economías europeas, y creemos que probablemente le pase como Estados Unidos en su momento. Empezaron a inyectarle la Fed, y de repente la economía americana empezó a crecer. Creemos que pueda pasar algo similar en Europa. También invertiríamos en la parte de, obviamente no podríamos dejar fuera a Estados Unidos. O sea, en primer término meteríamos emergente, segundo término Europa, pero en un tercer término, y no lo podríamos dejar fuera, sería Estados Unidos. Es el motor de crecimiento ahorita también a nivel mundial. Pensamos que tiene un potencial, todavía puede dar. Tú pusiste en tu presentación, Ale, que el Standard & Poor's puede llegar a 4,400 puntos. Pensamos que es probable que lo llegue a tocar. Actualmente estamos en 3,850. Estás hablando de un retorno de un 12, 13, 14%. Entonces, la verdad es que no nos desagrada la parte americana. Participaría con el índice del Standard & Poor's, participaría también con la parte también rezagada de las industriales americanas, que lo haría a través de ETFs también. Todo esto lo haríamos a través de ETFs, no a través directo de acciones, sino ETFs. Y compraríamos también, obviamente no podríamos dejar fuera el tecnológico, aun cuando le daríamos menos peso en un portafolio por el simple hecho de que han subido demasiado. Sentimos que están valuadas, ya muy valuadas. Sí pueden dar más, han seguido dando, esa es la verdad, pero ya las ponderaríamos mucho más bajo con respecto a los demás ETFs. No dejaría fuera la parte financiera americana. Los bancos americanos también en los últimos 2 o 3 meses repuntaron bastante de cómo estaban. Aún así, apenas están saliendo a precios de antes de la pandemia. Y un sector que nos puede gustar, pero ese sí mucho más especulativo, es el sector de energía, ¿no? Que la parte está, ese sí está como si fueran los índices europeos. Están a la mitad de precio de sus máximos que llegaron a valer, cuando hoy día las bolsas americanas están en máximos históricos, o sea, no podían estar más arriba. Estos ETFs hay un ETF también de energía que te agarra las principales empresas de gas en Estados Unidos, las principales empresas petroleras, las de maquinaria de petróleo, las de refinería. Esa parte nos gusta, pero es especulativa. Lo que sí vemos es que sí puedes perder si el petróleo cae, pero si se mantiene o sube un poco más, yo creo que estas empresas van a ganar mucho más dinero y probablemente tenga retornos mucho más fuertes que otros ETFs. Por eso nos gusta, por el retorno que pueda tener, ¿no? Oye, Álvaro, entonces para recapitular, con respecto al SIC, a esta parte internacional, ¿te gusta China? ¿Te gusta mercados emergentes? ¿Te gusta industriales? De manera más especulativa por el descuento brutal que trae, ¿te gusta energéticos? Pero también participarías en tecnológicas y en el S&P tal cual. Sí, exactamente. El S&P no lo podría dejar fuera. Y en México. Si me permiten, algo de lo que hemos hablado, y yo creo que es algo que traen todos los inversionistas en la cabeza, es de bienes raíces. O sea, ¿qué pasa con las fibras
y qué pasa con la inversión directa en bienes raíces, oficinas en México, habitación en México, y ahora está muy de moda grupos que te ofrecen paquetes de inversión en bienes raíces en Estados Unidos. No sé si puedan platicar algo, comentar algo. Yo podría nada más comentar algo sobre las fibras que comentaste. Creo que hay muy buenas fibras en México y hay unas muy malas fibras en México. O sea, principalmente me enfocaría a que hay fibras que empezaron a desarrollar proyectos y la fibra no está hecha para eso. La fibra está hecha para tú comprar un edificio, una planta industrial, la rentas y eso se lo pasas a tus accionistas o a tus tenedores de la fibra, ¿no? Entonces, esa parte, cuando cambian de giro algunas y empiezan a desarrollar con dinero que piden prestado, con los activos que tienen, y entonces como que cambia el giro, como que es otro negocio. Entonces sí me cuidaría mucho en las fibras, hay unas fibras buenas, la fibra Monterrey, por ejemplo, fibra Macquarie, Terra, son buenos nombres, se dedican nada más a comprar y a rentar y te pagan tu renta. Y yo creo que todavía tienen buenos retornos, sobre todo ahorita que han bajado, como han bajado las tasas de interés. Se vuelven atractivas las fibras. Ya han subido de precio algunas, Eduardo. O sea, sí han estado subiendo y te están descontando ya no tasas como estaban hace un año que te pagaban 9 o 10%. Probablemente estén al 7, 6, 8%, ¿no? Obviamente, habría que restar la parte del impuesto sobre la renta que te cobran depende de cómo te paguen tu dividendo, si te lo pagan de regreso a capital o te lo pagan por flujo de la renta. Entonces, pero sí hay buenas fibras. En la parte de bienes raíces, no sé, Ale, si quieras tú. Sí, yo creo, Eduardo, que las fibras, por lo menos que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, todas o casi todas ofrecen un descuento bien importante contra el valor de sus activos. Si bien es cierto que ese valor de sus activos valuados con respecto a la pandemia puede bajar, no están a descuentos o no deberían de reflejar los descuentos que hoy reflejan, que son brutales. Yo creo que empresas o fibras que tienen una buena localización de sus inmuebles, que son preponderantemente industriales, sin duda es un sector que se va a recuperar muy bien este año. Y además, con unas tasas, y lo decía Álvaro, con unas tasas tan bajas, estas fibras no hay que dejar de señalar que pagan muy buenos rendimientos. En general pueden pagar entre el 7, 8, 9% a manera de distribución de sus rentas. Y sin duda puede ser un activo muy bueno para diversificar esos portafolios. Pero hay que tomar en cuenta a la hora de elegir la fibra, el nombre de la fibra, el gobierno corporativo, qué tanto están apalancadas o no. Y yo creo que lo más importante, qué activos tienen. Si los activos son de calidad, creo que sin duda van a tener una recuperación importante este año, porque todo lo que dejaron de cobrar a manera de dádivas para que no se fueran los inquilinos, hoy lo van a estar cobrando o este año lo van a estar cobrando. Correcto, muchas gracias. Y ya para terminar la parte de inversión, nos iríamos a la parte de México, la Bolsa Mexicana de Valores. Vemos acciones muy castigadas, vamos a quitarle muy porque estuvieron más castigadas a mediados de año, pero sí siguen castigadas, y nos gustan, ahorita sí nos gusta para comprar empresas AAA, empresas que tienen financieramente hablando están sanas, que tienen potencial de crecimiento, y por ejemplo nos iríamos en la parte comercial, nos iríamos a empresas como Liverpool, como Chedraui, como FEMSA, nos gusta también en la parte de bebidas, nos gusta mucho los precios a los que está Coca-Cola FEMSA, perdón, y Arca Contal. O sea, creemos que son empresas AAA, no deben mucho dinero, deben lo suficiente como para poder seguir creciendo. Y en la parte industrial, creemos que hay una empresa que está castigada fuerte, que es Nemak, que la acaban de escindir del grupo Alfa, y esa parte de la decisión también le costó como un 15 o 20% que la bajaron, porque mucha gente que tenía acciones de Alfa, en el momento en que le escindieron, le dieron su parte de Alfa y su parte de Nemak,
y salió mucha venta de Nemak por el simple hecho de que no querían tener acciones de Nemak, mucha gente nada más quería tener acciones de Alfa y la bajaron como un 15 o 20%. Actualmente me parece que está 10% abajo de ese precio, más o menos. Pero aún así le vemos potencial a Nemak. Es una empresa que la colocó, Grupo Alfa la colocó a 19 pesos y hoy cotiza 6 pesos la acción. Creemos que también tiene potencial con todo el desarrollo que se va a venir y el crecimiento, la compra de autos en Estados Unidos, yo creo que van a crecer. Y eso es principalmente lo que nos gusta, sí, principalmente. Obviamente hay más cosas que tienes que ir siguiendo y poco a poco ir haciendo un portafolio, ¿no? Entonces, Álvaro, en México te gustan empresas poco apalancadas, con buenos fundamentales, buen gobierno corporativo y que tengan descuento. Y para recordarle a los clientes, Arca Contal, FEMSA, Nemak en la parte industrial, que sin duda esta yo creo que tiene una muy buena perspectiva de crecimiento hacia adelante, sobre todo por Estados Unidos, Coca-Cola, FEMSA, Liverpool y Chedraui. Y creo que son los nombres que habría que estar jugando o siguiendo de manera muy cercana para conformar este portafolio o esta cartera de inversión expuesta a mercados de renta variable. Sí. Oye, Ale y Álvaro, Azur, OMA, todas estas aeropuertarias, ¿cómo las ven? Grupos aeroportuarios. Grupos aeropuertarios. Tú, Ale. Si me das permiso a mí siempre me han gustado, siempre me he mantenido súper optimista. Creo que son negocios súper redondos. Ni Fernando Chico, ni Laura Laviada, ni los Quintana hacen nada por recibir nada en sus aeropuertos. La caída en el tráfico durante el 2020 fue entre 45 y 50%. Hay unas que se van a tardar más, sin duda, en recuperar este tráfico, como en el caso de OMA, porque ya la gente se dio cuenta que no tienes que ir a Monterrey a cerrar el negocio que tenías que hacer, pero sí quieres ir a Cancún a disfrutar de las playas de Cancún. Entonces, la recuperación sin duda va a ser diferenciada. Yo me mantengo muy optimista, pero creo que hoy los precios ya reflejan o en buena medida reflejan esa recuperación. Para darte una idea, Eduardo, Azur hasta hace poco estaba en 350 pesos, hoy cerró en 320 y su máximo pre-COVID estaba en 400. Creo que hoy hay otras oportunidades más claras, con valuaciones más bajas para participar, que estos grupos que sin duda son buenísimos porque están poco apalancados, tienen buen gobierno corporativo, tienen ingresos regulados, el propio gobierno es quien les dice qué pueden y qué tanto pueden cobrar. Pero creo que esta recuperación ya se refleja, que no es el caso de las empresas que mencionaba Álvaro hace unos momentos. Pero sí participaba, a lo mejor más adelante en una corrección. Muy bien. Yo creo, Eduardo y Álvaro, si están de acuerdo, nos quedan muy poquititos minutos, a lo mejor recibir un par de preguntas del público, si podemos contestarlas entre los tres, pues sería fabuloso. ¿Nos las picheas, Santiago? Claro que sí. De hecho, son varias. Voy a tratar de resumirles las más importantes porque muchas giran en torno a temas similares. La primera es sobre la inflación. Hablaba Ale sobre los fuertes estímulos monetarios y fiscales y las expectativas crecientes de inflación. Un poquito que ahondes en tu perspectiva sobre ¿cómo ves la inflación acelerarse este año? Si crees que va a constituir una preocupación este año o más adelante, y cómo eso afecta tu perspectiva a mediano plazo de política monetaria en Estados Unidos. Sí, buenísima pregunta. Yo creo que es un tema que cada vez está cobrando más relevancia. Cada vez se está moviendo más los mercados. En estas poquitas semanas que llevamos de enero ya vimos movimientos importantes tanto en el dólar como en las tasas. No sabemos cómo va a reaccionar la Reserva Federal porque es cierto que ha dicho en constantes ocasiones que va a dejar que la inflación supere el 2% antes de mover las tasas. Pero en
ese escenario me parecería que sí es importante seguir la trayectoria, que si realmente se da esta recuperación vigorosa de la economía de Estados Unidos, cada vez va a venir más aparejada a presiones inflacionarias, pero que difícilmente vamos a ver algo por parte de política monetaria este año. Probablemente lo vamos a empezar a ver hacia finales del 2022 o principios del 2023. Gracias, Ale. Sobre los riesgos que apuntabas para este año, mencionabas posibles retrasos en distribución de vacunas, el acceso mismo a las vacunas, y nos hacen varias preguntas al respecto. Yo quisiera hacértela al menos en dos vertientes. Uno, ¿cuáles verías que sean los efectos económicos negativos de retrasos en la distribución de vacunas, perdón? Y por el otro lado, los países que sí logran distribuir sus vacunas, ¿qué sectores verías más beneficiados por estos avances en los programas de vacunación? Ay, también buenísima pregunta, Santiago, gracias. O sea, yo creo que el deployment que no se puede hacer con respecto a las vacunas va a suceder más en el tercero y en el cuarto trimestre. En otras palabras, yo creo que este primer semestre del año vamos a estar todavía con medidas, con distanciamiento, y la recuperación va a venir en el tercero y en el cuarto. Si realmente no se da esta inmunidad de rebaño para finales del año, me parecería que en todo caso vamos a ver una economía mundial creciendo mucho más cerca probablemente del 3 que del 4 o el 5% que decía al principio de la plática. Y en términos de los sectores, creo que uno que no hemos mencionado y que se nos olvidó a Álvaro y a mí, y es importantísimo, los sectores que sí se van a ver beneficiados con esta despliegue importantísimo de vacunas, entretenimiento, todo lo que tenga que ver con restaurantes, con bares, con cines, con travel and leisure, sobre todo en Estados Unidos. Ese es un segmento que no se ha podido recuperar porque la gente realmente no viaja, no va a tantos restaurantes, todavía esas valuaciones ofrecen descuentos bien interesantes y creo que entretenimiento en Estados Unidos es el sector que más se puede ver beneficiado en este entorno de recuperación y de vacunas. Gracias, Ale. En cuanto a México, nos preguntan un poquito tus expectativas del impacto de, digamos, la situación frágil financiera de Pemex y la posible pérdida de inversión, del grado de inversión de México. ¿Qué impacto tendría hacia adelante este tipo de eventos? Yo creo que es una pregunta medular. Más allá del 2021, si el gobierno sigue insistiendo en apoyar a Pemex y seguir soportando el crecimiento posible de la economía mexicana en la quema de hidrocarburos, en esta empresa que es la petrolera más endeudada a nivel mundial, la fragilidad de las finanzas públicas se vuelve mucho más vulnerable. Y en ese sentido, todas las calificadoras han apuntado a que Pemex sin duda es el eslabón más frágil de este entorno macroeconómico. En ese sentido, si el gobierno sigue apoyando a Pemex y Pemex no repunta en su producción y sigue teniendo que apalancarse del gobierno, sin duda vamos a ver movimientos en la calificación crediticia más allá del 21 y es, en mi opinión, el principal riesgo de finanzas públicas. Y además, déjame decirte algo, Santiago, y a todos nuestros clientes que están enlazados, creo que ese es un tema súper importante entre las relaciones de México y Estados Unidos. Biden trae una agenda de energías limpias muy ambiciosas para el 2035 y el 2050. Trae toda una serie de programas de subsidios. Ay, no sé si me dejaron de ver. Sí, estás viendo. Perdón, es que yo ya perdí la imagen, pero trae una serie de programas y de subsidios bien importantes y en México tenemos una directriz bien opuesta con respecto a energías limpias y ese sin duda va a ser un tema central entre las diferencias hacia adelante de mediano plazo entre México y Estados Unidos. Muchas gracias, Ale. Y para cerrar con las preguntas de economía y ya pasar a las de mercados, que son la gran mayoría, en cuanto a la disciplina fiscal en México, Ale, ¿es negativa
para el crecimiento, este esfuerzo de disciplina? Voy a dar las dos visiones. La buena noticia es que yo creo que todos preferiríamos que se mantenga esta disciplina fiscal contra un programa de, sí, mucho apoyo social, de muchas transferencias, sobre todo a la parte más vulnerable de la población, pero que de largo plazo restan el crecimiento o el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Y por el contrario, me parece que la falta de estos estímulos fiscales es lo que retiene de una u otra manera el crecimiento. Si realmente pusiéramos en marcha medidas contracíclicas en México, pues podríamos esperar un crecimiento a lo mejor del 5 o 6%, que hoy es muy difícil de ver dado el entorno actual. Me voy a tomar una pregunta más de economía porque es una pregunta muy en boga, el alza al salario mínimo. ¿Qué impacto esperas, particularmente en inflación? ¿Esperas ver inflación por ello? También buenísima pregunta y todo el mundo se pregunta, ¿qué tanto va a impactar esto a la inflación? Y déjenme decirles algo, creo que a final de cuentas esto ha generado muchísimo ruido, pero lo más importante ver, más allá del salario mínimo, son las negociaciones salariales. Si estas negociaciones salariales, que hasta el día de hoy se encuentran en el 4,5%, poco impacto van a tener directamente en la inflación. Si realmente estas negociaciones salariales se hicieran en línea con lo que veríamos de incremento al salario mínimo, estaríamos sin duda en un choque muy negativo para la inflación y en ese sentido poco podría ser Banco de México, pero hasta hoy no se ha visto un traslado de este incremento en el salario mínimo en la inflación directamente, precisamente porque lo más importante son estas negociaciones salariales. Me parece que el efecto de corto plazo en todo caso es una pérdida de empleo, sobre todo en la base más baja de la población. Gracias, Ale. Con eso paso a las preguntas sobre mercados. Con los índices estadounidenses en máximos, pero aún con una perspectiva positiva en Estados Unidos, ¿vale la pena estar invertido ahora en esos índices o recomiendan más esperar? Ahora sí, como dice Ale, qué buena pregunta. No, sí. Oye, sí, la verdad sí es una buena pregunta. Mira, nunca le vas a atinar si vas a comprar en el punto más alto, en el punto más bajo. O sea, es muy difícil. Lo que sí veo claro es por el lado del tipo de cambio, del peso a 19.70, a 19.75 que está, se me hace una buena compra, la parte de dólares, lo que sea. Agarrar las bolsas americanas, por ejemplo, si tú me preguntaras, comprar los índices mañana, en máximo histórico que están. Mira, yo lo dividiría, si le voy a meter 100 pesos a los índices americanos, le metería 30 pesos mañana, nada más. Y pagaría por ver. Así lo operamos nosotros. A final de cuentas, nunca compramos todo el paquete un día, sino lo estás viendo, lo estás midiendo, y siempre vas a tener ajustes en los mercados, y ahí aprovechas y sigues acumulando, hasta que llegas a tu 100%. En casi todo lo haría igual. O sea, si me preguntas a mí, emergentes, aun cuando bueno, emergente está casi en máximo de 5, 6, 7 años, el índice. Por muy poco margen, no como los americanos, pero sí están en la parte de hasta arriba también. Entonces haría lo mismo. O sea, lo único que me gusta de toda la parte internacional es el tipo de cambio a esos precios, 19.60, 19.60. Se me hacen precios muy razonables para hacerlo. Porque luego se te puede ir a 21,5, 22 pesos y se te bajó 5% la bolsa o 7% o 10% y no puedes comprar. Porque lo va a comprar a 22 pesos el tipo de cambio, ¿sí me entiendes? Entonces, todas estas compras que puedas hacer de tipo de cambio también te sirven para eso. Porque si un día, vamos a suponer que yo compré el dólar track y un día se me bajan, eso suele suceder, hay ajustes en los mercados y se baja 10% el Standard & Poor's, el tipo de cambio lo más probable es que haya que la gente viaje a donde no hay riesgo y se te va a ir a 21,5, se te va a subir 10%. Entonces, pues voy a comprar algo 10% más caro, el dólar, por algo más 10% más barato, el Standard & Poor's. Pero si yo ya tengo mis dólares en mis cuentas en pesos y lo puedo yo vender a 21.50 para comprar el otro activo 10% abajo, entonces puedo hacer una ganancia doble, ¿sí me entiendes? O sea, puedo comprar mucho más barato.
o sea, 10% abajo de lo que debería de comprar. De la otra forma compro igual, se neutraliza el precio. Entonces, por el lado de eso, yo empezaría a comprar. Sí, mañana empezaría a comprar. Si quiero comprar 100 pesos, compraría 30, 25, 30. Y lo vas monitoreando y vas haciendo tu portafolio poco a poco. Así es como lo manejamos normalmente. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos preguntan también mucho por los commodities, que son otros de los activos de riesgo que han visto rallies importantes, metales industriales como el cobre, el acero o incluso los preciosos, ¿no? Como el oro y bueno, también commodities como el petróleo. ¿Tienes algún interés en algún commodity en particular para este año o te mantienes al margen? Eso también está muy difícil, pero mira, vería el oro y la plata por un lado. Creo que su año fue el año pasado. O sea, subieron bastante el año pasado. Creo que fue muy buen año para el oro y la plata. Sí me gustan en un momento determinado a ciertos precios. O sea, si hubiera ajustes en el oro y la plata, sí participaría. Sobre todo en el oro. La plata no tanto, porque la plata es más industrial. El oro sería como un refugio. En la parte del cobre, pues hay especulaciones de que se va a ir hasta 400, ¿no? Está en 362, 364, 10% más arriba. No sé, ya han subido mucho, por ejemplo, las mineras como Grupo México en México, como Freeport McMoRan en Estados Unidos, han volado las acciones por el precio del cobre, no son cobreras principalmente. Yo creo que ya está adelantado ese mercado. Las que siguen atrasadas, todas, es en la cuestión petrolera, porque el petróleo, a final de cuentas, sí se ha levantado en el último 6 meses, de $30, estamos hablando de hasta en 52, 53 dólares. Hablo del West Texas, a 52, 53, y las petroleras no han subido muy poco. Sí, de la parte más baja sí han subido pues, probablemente un 20%, pero siguen en el suelo. Esas no se han recuperado lo que se han recuperado otras. Obviamente por lo de la energía renovable, pues, también las traen, yo creo que puede ser una buena inversión. O sea, especulativamente te puede tener un buen retorno, las petroleras sobre todo. Y a través de un ETF hay diversificas. Muchísimas gracias, Álvaro. Sobre los emergentes, ¿recomiendas invertir en los emergentes como bloque o algunos países individuales te llaman la atención? Nos preguntan en particular sobre Brasil. ¿Ves Brasil atractivo o prefieres un ETF de bloque? Mira, nosotros como lo manejamos es que compramos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el 50% en el bloque, en el de emergentes, o el 60%, y luego lo apuntalamos con 4 emergentes más. Por ejemplo, en este caso compraría yo el 60% en emergentes, compraría el 20% en China o hasta un 25% en China, y el otro 15%, Brasil es una buena opción. Brasil lo que tiene a final de cuentas es que tiene una moneda muy devaluada. Está mucho más devaluado que nosotros, pero mucho más devaluado. Entonces, su bolsa en términos de reales brasileños está en máximos históricos hoy. Brasil, no hoy, antier hace una semana estaba en máximos históricos, ahorita porque se bajó algo, pero llegó a 125,000 puntos el Bovespa. Hoy está en 119, 120,000. Ha bajado 3, 4%, pero se ha mantenido, o sea, vamos, en términos de reales te ha dado muchísimo. Lo que pasa es que mantiene una moneda muy devaluada. Entonces sí me puede gustar. Al final de cuentas sí me puede gustar porque tienen una moneda demasiado devaluada. Nada más por la apreciación de la moneda te podría dar a ganar. Gracias. Y la pregunta del millón, si tuvieras que estar invertido en una divisa, dólar, euro o alguna otra. Hijo, está bien difícil. Esa no creas que me gusta mucho, está muy difícil. Mira, creo que llevamos un ciclo de los últimos 6 meses, 8 o 10 meses, de un dólar débil a nivel mundial. Se ha visto con el euro, se ha visto sobre todo con los mismos países emergentes, se han recuperado después de las devaluaciones que hubo en todos los países emergentes. ¿Qué nos gusta más? Pues probablemente el euro se pueda apreciar un poco más en los próximos 6 meses, un año,
pero no mucho más, no lo vería mucho más, porque también ellos están inyectando, el Banco Central Europeo sigue inyectándole dinero a la economía europea, euros a lo bestia. Entonces no vería así algo como que fuera la moneda súper ganadora. La veo bien difícil, ¿eh? Esa es como de los 64,000, está muy difícil. Pues No sé, muchas Ale, si gracias. tú tengas una opinión de monedas, Ale. Yo creo que, opino igual que tú, yo creo que está bien difícil. La única cosa que añadiría a ese punto es que si realmente empieza a ganar tracción el tema de inflación en Estados Unidos en particular, porque es la que, en mi opinión, más está inyectando estímulos fiscales y monetarios, pues es la que probablemente más pronto aparezca este tema de inflación y en ese sentido, pues a lo mejor es la que también más pronto empiece a retirar esta política monetaria ultralaxa y en ese sentido, pues me parecería que el dólar tiene un poquito más de posibilidades que el resto de las monedas, pero por supuesto eso no se esperaría que suceda este año. Entonces, en un horizonte probablemente de más plazo, en los próximos 24 meses, me inclinaría a que el dólar, luego de seguir débil, a lo mejor durante el 21, empiece a ganar terreno hacia el 22. Les voy a dar mi opinión de feeling. Ya estuvo la técnica y la práctica. Yo siempre he dicho, este portafolio balanceado, yo creo que en este momento un poquito más cargado al dólar, porque más barato no puede estar el dólar, ya para abajo no tiene para dar. Entonces, cuando ya no hay para abajo, nada más hay para arriba. Yo creo que en estos momentos sí coincido, a estos precios sí coincido contigo. Pero ahí estás haciendo una comparación, Eduardo, del peso Sí, con el dólar. el dólar Sí, con otras. ajá, dólar euro, por ejemplo, o dólar yen. Apágame. Sí, exacto. No todo. Préndela de acá. Perdón. me, me movieron todo. El equipo de producción está fallando. Sí, no. Sí, ese es el tema. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Contra el peso, creo que es un muy buen precio ahorita, el valor del dólar contra el peso. Contra las demás, sí, no estaría tan seguro. No sé. Bien, pues en parte de preguntas y respuestas ya es todo y le cedo la palabra a Eduardo para cerrar el evento. Oye, pues estuvo muy nutrido la participación de todos. Muy buenas preguntas, la verdad. Ahora sí tuvimos un auditorio eh, bien preparado. Si no pudimos atender todas las preguntas, yo aquí traté de contestar unas de forma directa. Pues les pido una disculpa, pero yo creo que estuvo muy ilustrativa la presentación de Ale, muy precisos y prácticos los comentarios de Álvaro, o sea, cosas concretas, ejecutables que pueden ustedes hacer con su portafolio. Tengo que hacer mi anuncio porque si no, no me pagan. Acérquense a su asesor en Intercam, les puede dar información, tanto de análisis para que ustedes tomen sus decisiones, les pueden dar recomendaciones. Lo mejor, si ustedes no son especialistas, pongan su dinero en las manos de los especialistas. Tenemos a nuestro grupo de portafolios de inversión que encabeza Álvaro Garza, que han tenido excelente desempeño no en el último año, en los últimos años. Tenemos distintos portafolios de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno, porque pues, cada uno tiene diferente apetito de riesgo. Entonces, acérquense a su ejecutivo y les va a ayudar a formar un mejor criterio. Otra recomendación que también siempre hago es no dejen que su ejecutivo tome las decisiones por ustedes, infórmense y participen en esas decisiones. Porque si no, luego nada más anda uno echando la culpa al ejecutivo cuando uno también tiene que decidir por uno mismo. Les agradezco a todos su participación en Espacio Intercam. Vamos a vernos pronto, vamos a estar haciendo eventos de este tipo una vez al mes. Espero que en los próximos meses ya estemos algunos, los más de nosotros,
vacunados y podamos volver a los eventos presenciales. Siempre se extraña el vernos en persona, el poder tomar una copita y brindar, pero mientras tanto y mientras eso sucede, seguiremos con los eventos digitales. Muchas gracias a todos y hasta luego.